Bendecidos con toda bendición. Sean bienvenidos al Ministerio Internacional del Dios Vivo, a las enseñanzas espirituales, al conocimiento del Evangelio predicado por Jesús de Nazaret. El Evangelio predicado por Jesús de Nazaret hace 2000 años tenía un beneficio grande para la humanidad. Digo tenía, porque sin el entendimiento correcto no podía recibirse ningún beneficio. Si no hay entendimiento, esa predicación, esa enseñanza fue tergiversada. Entonces nosotros sabemos ahora que conforme los tiempos, entonces se fue dando el entendimiento correcto hasta llegar al punto clave donde los hijos de Dios iban a ser manifestados. Todo es a través de un tiempo. Hemos venido hablando de la venida del Hijo del Hombre. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?, preguntó Jesús de Nazaret hace 2000 años. Le dijo a sus discípulos: ustedes querrán conocer un día de los días del Hijo del Hombre, mas no lo verán. ¿Por qué? Porque la venida del Hijo del Hombre tenía un tiempo y faltaba bastante cuando Jesús de Nazaret les dijo eso a aquellos discípulos que le estaban escuchando. Entonces el Hijo del Hombre es una enseñanza, una predicación, un conocimiento de las cosas espirituales. Por eso, si usted quiere recibir un beneficio, quédese hasta el final. Porque muchas personas se aburren o no entienden, o esto les causa enojo, ira, y conforme vaya desarrollándose esta predicación, se va a dar cuenta el por qué produce eso las palabras de Jesús de Nazaret. Las palabras de Jesús de Nazaret producían eso, enojo, ira y más, porque por eso fue que a él le mataron. Entonces, la falta del entendimiento es peligrosa, digo, para su relación con Dios, porque de hecho no va a poder comprender estas cosas. Entonces nosotros hemos venido enseñando aquí la verdadera manifestación de las cosas espirituales, o sea, dar a conocer con entendimiento las cosas correctamente conforme a la predicación de Jesús de Nazaret. Obviamente, después de Jesús de Nazaret viene la predicación de Pablo, que Jesús de Nazaret anuncia eso. Cuando venga el Espíritu, o sea, la enseñanza, el conocimiento, entonces les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuere, el Consolador no vendría, pero si me fuere, os lo enviaré. Entonces está claro que esto lleva un proceso. En esta oportunidad nosotros vamos a hablar de lo que es la información. Jesús de Nazaret traía una información, oiga bien, que él le llamó predicación, que se le llama enseñanza, que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esa información que Jesús de Nazaret traía era muy importante. Esa información era especialmente para que la entendieran los hijos de Dios. El problema fue que sin entendimiento formaron doctrinas, se formaron religiones, que de hecho, lo repito a cada rato, hay más de 5000 religiones en este mundo con interpretaciones distintas, enseñanzas diferentes, y todo para tener una relación con Dios. Jesús de Nazaret es el único. ¿Por qué? Porque ahora que se entiende la predicación de Jesús de Nazaret, entonces se conoce el beneficio. Pocos lo hemos recibido. Cuando usted lo llegue a recibir por medio del entendimiento, por eso le digo, es importante que se quede hasta el final. Entonces, cuando llegue a entender, usted se va a dar cuenta la gran diferencia que es estar en la creencia,
en la fe, en la enseñanza de Jesús de Nazaret con entendimiento, porque todo lo que le enseñaron antes no era lo correcto. Fíjese, ahorita vamos a hablar de lo que es la carne y lo que es la ley. La ley y la carne era lo mismo. La carne era una enseñanza que tenía un ser humano sin el Espíritu de Dios. Entonces, la carne sin el Espíritu, obviamente, no tenía ningún beneficio de Dios. Cuando viene la información por medio de Jesús de Nazaret hace 2000 años, entonces la carne, oiga bien, desaparece, deja de ser la carne para ser un espíritu de Dios, porque ya hay una información, ya hay un conocimiento. Entonces es importante que nosotros conozcamos que la información de Jesús de Nazaret o la predicación de Jesús de Nazaret no se podía revolver con la ley. La ley y la carne era lo mismo. La ley eran unos mandamientos que se dieron para la humanidad. De hecho, se la dieron al pueblo escogido de Dios, Israel. ¿Escogido para qué? Para esa ley. Entonces, por eso era que el pueblo de Israel tenía su fundamento en la ley de Moisés. Pero la ley de Moisés no es mejor que la información que traía Jesús de Nazaret o que trajo Jesús de Nazaret. Entonces, cuando usted comienza a recibir la información de Jesús de Nazaret, entonces automáticamente deja el conocimiento de la carne, el conocimiento de la ley. La ley son mandamientos. El espíritu es información. Entonces, donde hay información, esa información le dice que ya no tiene que vivir usted conforme a esas prohibiciones, conforme a esos mandamientos. No, la información le dice que usted puede hacer lo que quiera transgrediendo esa ley. Oiga bien, lo puede hacer, pero no le conviene. Entonces usted lo hace por sabiduría, dejar de practicar las cosas que prohíbe la ley. Vamos a comenzar entonces en Gálatas 5:19 y vamos a entender claro lo que está escrito conforme el entendimiento correcto. Y después le voy a mencionar por qué es este el entendimiento correcto. Vamos a comenzar entonces en Gálatas 5:16. Y dice así, hablando Pablo: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andar en el Espíritu es andar en la información que dio Jesús, donde no había ley, pero una información con entendimiento. Entonces a Jesús le mataron por transgredir la ley, por decir que él era hijo de Dios, sin la ley. Entonces dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. O sea, que usted no puede estar en la carne y en el Espíritu al mismo tiempo. Si entra usted a la información de Jesús, la información de Jesús de Nazaret le dice que hay que dejar la carne, la práctica de la ley de Moisés. Entonces dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Verso 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu, oiga bien, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas
no hay ley. Entonces, la prohibición por medio de la ley produce la manifestación de la carne, que es lo que ya mencionamos. Entonces, donde hay prohibición, hay transgresión, porque el hombre no puede abstenerse de todo eso que ahí dice. Entonces, quiere decir que la ley fue dada por un tiempo, desde Moisés hasta la venida de Cristo. Entonces, cuando viene Jesús de Nazaret y él comienza a predicar, a enseñar, a informar, o sea, porque es una información que se le llamó predicación. Entonces, esa información le hace a usted dejar las prácticas de la ley. Oiga bien, ¿por qué? Porque las prácticas de la ley le enseñan a usted qué es lo malo. Las borracheras, las orgías, las envidias, los pleitos, contiendas, herejías, hechicerías, bueno, todo eso que mencionamos. Entonces el conocimiento, la información de Jesús de Nazaret le dice a usted cómo ser un hijo de Dios. Un hijo de Dios, ya teniendo amor, paz, mansedumbre, templanza, entonces automáticamente ya no se ocupa de estar haciendo todas estas cosas, ni le perjudica en su mente todo eso que menciona la carne, porque eso, para eso servía la ley, para manifestar la ira, pleito. ¿Qué fue lo que los judíos agarraron contra Jesús de Nazaret cuando les predicaba el verdadero evangelio, la información correcta, la predicación de Dios? Ira. Por eso lo apedreaban, por eso lo clavaron, por eso lo mataron, porque la ley produce eso. Entonces, por eso toda esa gente que practica la ley a medias o como quiera, maneja maldad. Todos los católicos evangélicos tienen maldad en sus actitudes, precisamente porque no es el evangelio correcto. Entonces, cuando usted conduce, hay gente muy imprudente, abusiva, y cuando se ponen delante de usted le mira una calcomanía con la Virgencita. Y no digamos las demás manifestaciones de la demás gente. Entonces, para eso es esta enseñanza, para eso es esta información, para que usted sepa la verdad de lo correcto. Entonces, no a cualquiera le va a gustar, obviamente. De hecho, los judíos no pudieron entender eso. Entonces ya vimos lo que es el Espíritu. Voy a repetir lo que dice en el Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Eso da la información de Jesús de Nazaret. Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. A usted no le prohíben ser bueno. A usted no le prohíben ser amoroso. A usted no le prohíben ser templante o manejar templanza, equilibrio emocional. Eso no se lo prohíbe nadie. Usted puede hacer eso con toda libertad. Amar, perdonar. Eso produce el Espíritu, sea la enseñanza de Jesús de Nazaret. Y la ley producía ira. Mire lo que manifiesta. Envidia, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es lo que está como espíritu. Entonces una gente que tiene el Espíritu de Dios no puede andar en esa maldad. Bueno, vamos a ir a Romanos en el capítulo 10 y vamos a comenzar del 1 en adelante. Romanos 10, 1 al 5. Entonces, oiga bien lo que Pablo enseña ya en el conocimiento del Espíritu Santo, o sea, la gracia. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, o sea, de mi mente, y mi oración a Dios por Israel,
es para salvación. ¿Por qué Pablo ora a Dios para que el pueblo de Israel sea salvo? Porque no era salvo, no estaba salvado, no tenía la predicación correcta de Jesús de Nazaret. O sea, de hecho, no había dejado la ley. El pueblo de Israel seguía con la ley, esa ley que le sirvió para matar a Jesús de Nazaret. Entonces, Israel era tiempo y era bueno que dejara la ley. Pero hasta el día de hoy el pueblo de Israel maneja la ley de Moisés. Entonces dice, voy a repetir el 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, no con conocimiento. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la de ellos, o sea, la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Verso 4. Porque el fin de la ley es Cristo para todo aquel que cree. El fin de la ley es Cristo para el que cree. Porque el que cree ha oído esa información, sino en que va a creer. Entonces, aquel que cree deja la ley. El fin de la ley es Cristo para el que cree. Entonces, cuando usted cree, comienza a dejar la ley. Y si aquella religión, aquella enseñanza, aquella doctrina tiene ley, hay que dejarla, porque eso le hace demasiado daño al que es hijo de Dios. Bueno, entonces sigue diciendo el 5. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Entonces, tratando de vivir en una prohibición, en unos mandamientos, vive por eso, pero no tiene la información de Jesús de Nazaret, la enseñanza de Jesús de Nazaret. Es importante entonces dejar la ley, es lo fundamental. Entonces, usted no puede ni por condescender con su amiguito, con su amiguita, acompañarlo a la misa, porque le está perjudicando, le está dañando, le está envenenando, le está ensuciando su mente, su corazón. Entonces, de hecho, hay que dejarlo. No es fácil, porque ahora lo vamos a leer en los versos siguientes. Vamos a ir para eso rápidamente a Juan 6. Y ahorita vamos a entender claro, con los ojos del entendimiento, estos versos que se han leído sin entendimiento. Voy a comenzar entonces en Juan 53 y 54. Voy a leer el 52. Y dice así: 6:52 del libro de Juan. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Oiga bien, porque los judíos de comer solo entendían lo que entraba por su boca, lo que digería su estómago. Ellos solo eso conocían como comida. No conocían que el pan del que Jesús hablaba como comida era una enseñanza, una doctrina espiritual que entraba a su mente y alimentaba su espíritu. Entonces, ese es el entendimiento. 53. Jesús les dijo, oiga bien, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Oiga bien, se lo voy a repetir. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre, y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. La carne del Hijo del Hombre era una enseñanza. Y la sangre del Hijo del Hombre era otra enseñanza. La carne era explicarle la ley de Moisés. Y la sangre era explicarle el sacrificio de Jesús de Nazaret en esa cruz para llevar los hijos a la presencia de Dios. Entonces la doctrina de la sangre la comenzó a predicar Pablo, pero el Hijo del Hombre en su venida le iba a dar el entendimiento correcto, que es lo que yo estoy haciendo en este momento a través de esta cámara.
yo no entendía ni sabía nada de lo que le estoy hablando. Esto Dios me lo ha revelado porque se lo estoy manifestando, se lo estoy enseñando conforme a lo que está escrito. Se lo voy a repetir que lo dijo Jesús de Nazaret hace 2000 años. Y dice así el 53. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. La carne, repito, del Hijo del Hombre era una enseñanza. La sangre del Hijo del Hombre era otra enseñanza. O sea, aquí se le ha enseñado a usted lo que es la carne, la ley de Moisés, las obras que se practicaron, lo que mencionamos allá, que practicaban los judíos, por eso tenían que dejar eso, cuando se entiende que el fin de la ley es Cristo para todo aquel que cree en la palabra de Cristo. Automáticamente la ley termina, la ley se pierde, la ley se deshace, se desaparece. ¿Por qué? Porque ahora tiene una información de parte de Cristo. Entonces dice el 54, el que come mi carne, oiga bien, ahora ya es la de Jesús de Nazaret, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo los resucitaré en el día postrero. La carne y la sangre de Jesús de Nazaret era la misma información que el Hijo del Hombre le iba a dar, solo que ahora con entendimiento. O sea, aquí dice el primero, la carne y la sangre del Hijo del Hombre. Y el segundo verso, o sea, el 54, dice, mi carne y mi sangre. Voy a leer el 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Aquí no está hablando de comer carne física. Es por medio de una enseñanza del Espíritu. Entonces la sangre es la doctrina que yo le estoy dando, que por medio de esa sangre que derramó Jesús hace 2000 años, usted tiene entrada para con el Padre. Eso es lo que yo le he enseñado. Pero se lo enseñó Jesús de Nazaret hace 2000 años porque de aquí lo saqué yo. No es lo mismo que habló Jesús lo que yo le estoy explicando. Entonces es la carne de Jesús, la carne que le estoy predicando yo. Es la sangre de Jesús que Él enseñó con la sangre que le estoy enseñando yo. Es la misma doctrina. Eso no se lo predican en ninguna religión. Entonces una vez José Luis de Jesús dijo, ya así cansado, yo quisiera partirles el cerebro y meterles esto y cerrárselos para que entendieran. Esa fue una manifestación de Jesús, de José Luis de Jesús. Claro, yo obviamente tengo que decir lo mismo, yo quisiera eso también. Quisiera que me entendieran fácil. No sé por qué les cuesta tanto, por qué la necedad, la negligencia. Les digo yo, denle un me gusta, ni uno solo han puesto. En el YouTube se ve la enseñanza. Digo, los que la ven en el YouTube. Claro, por el WhatsApp creo que no aparece y se justifican. Entonces, pero no todos se manifiestan por el WhatsApp. Entonces, no es por la manifestación que usted tenga ahí, es por lo que está aprendiendo. Pero vamos a la obediencia. ¿Por qué le cuesta tanto? Entonces, vamos a ir a los últimos versos. Entonces, ya les enseñé que cuando venga el Hijo del Hombre, Él trae una carne y trae una sangre como doctrina. Que es la misma sangre que predicó Jesús de Nazaret y la misma carne que predicó Jesús de Nazaret hace 2000 años. Carne y sangre. Entonces, obviamente ser unas doctrinas, pero dice allá carne y sangre no heredan. ¿Por qué? Porque la herencia viene por medio del entendimiento. Eso solo es una enseñanza. Entonces, dice, vamos a ir al último, Juan 6:59 al 63. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Estas cosas dijo ¿en dónde? En la sinagoga, enseñando en Capernaum. ¿Qué era lo que hacía Jesús de Nazaret? ¿Les ponía mandamientos? No. Él mismo transgredía la ley en día de reposo. Entonces dice, estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Las cosas que Jesús enseñaba, oiga bien, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron,
dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo esto. ¿Esto os ofende? ¿Qué les dijo Jesús? ¿Esto les ofende? Mire lo que dice el 62. Jesús, pues qué, si vieres al Hijo del Hombre subir donde estaba primero. Quiere decir que cuando viniera el Hijo del Hombre iba a subir a donde él estaba primero. Quiere decir que el Hijo del Hombre, antes de estar en la tierra, estaba en el cielo con Dios. Era un conocimiento, una sabiduría, una doctrina, una enseñanza, la misma que bajó con Jesús de Nazaret. Ahora la traía el Hijo del Hombre con un entendimiento. Entonces, subir a donde estaba primero es oír las palabras que están en los cielos. Pablo lo dice de esta manera en Corintios 12. Conozco un hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que al hombre le es difícil expresar. Así lo dice Pablo, allá en Corintios 12:1. Entonces, cuando viniera el Hijo del Hombre, iba a traer una doctrina de carne y sangre. El Hijo del Hombre trae una información. Y por eso Jesús dice aquí, ¿y qué si oyereis al Hijo del Hombre que iba a subir a donde estaba primero? ¿Por qué? Porque vino a esta tierra y después subió y volvió a bajar para predicarle esto. Eso también lo dice allá en Juan 3, cuando habla con Nicodemo Jesús. Entonces, nosotros estamos viendo que esta información es la información correcta para usted tener una relación verdadera con Dios. Después usted recibe los beneficios. Usted no necesita dinero, usted no necesita casas, no necesita tener propiedades, no necesita tener un montón de dinero, yates y todo como anhela toda la gente ignorante. Porque cuando usted está en la presencia de Dios, Dios se ocupa de su bienestar, de su salud. Dios se ocupa de todo lo que a usted le hace bien, que le trae amor, le trae templanza, paz, benignidad. Y usted vive su vida feliz y no le hace falta todo lo que, lejos de ayudarle, daño le va a hacer. El dinero en manos de un ignorante es peligroso. ¿En qué lo gasta? En hacer daño a su vida, su familia, su cuerpo. Entonces, estamos claros, pues, lo que significa la enseñanza de la carne y la sangre. Entonces dice así, pues qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Entonces, y yo le repito, cuando yo comencé a ver el entendimiento de esto, Dios me hablaba. La gente se imagina rápido que aparece un señor con pelo largo, barba, y que se sienta ahí, que yo tengo que estar apuntando. No, yo me preguntaba lo mismo cuando José Luis de Jesús predicaba. ¿Cómo hace él para saber esto que estaba escondido en la Biblia? Me lo preguntaba yo, que no sabía que yo tenía el poder del entendimiento de estas cosas. José Luis de Jesús me dijo en una oportunidad, y hay gente que da testimonio de esto: sembraste una iglesia y vas a cosechar muchas iglesias. Yo no lo entendía. Sinceramente, no le creía. Entonces, ahora le digo, el entendimiento nos lleva a comprender todo esto. Voy a leer el último para que no nos quedemos sin nada. Entonces dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué es lo que Jesús hizo? Hablar, dar una información, una predicación. Él nunca dio ley. Él nunca puso un mandamiento, que le quede claro. Él solo dio una información donde usted tiene que ser obediente.
Así pues hemos llegado a una predicación más y será hasta una próxima oportunidad. Nos despedimos como siempre. Bendecidos con toda bendición.